Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, iglesia. Agradecido del Señor porque Él es bueno. Su misericordia es maravillosa. Qué lindo poder cantar alabanzas al Señor. Qué lindo es cuando podemos hacerlo principalmente en el Espíritu. Poder adorar, poder glorificar, poder exaltar el nombre de Dios. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos expresar lo que nuestro corazón siente a través de la alabanza, a través de lo que el Señor nos va entregando, nos va dando. Busque en su Biblia, en su Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo encontró? Como estamos enseñados, ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo lo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Ya se oró por el portador de la palabra del Señor? Pido a Dios gracia, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Que Dios bendiga a los hermanos que están a través de la plataforma también. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Maravilloso es cuando el Espíritu de Dios nos habla. Y pido que el Espíritu Santo en esta tarde se manifieste en medio nuestro. Pido que Él nos enseñe, que Él nos exhorte. Yo humanamente no tengo nada que decir. Humanamente puedo inventar muchas cosas, pero cuando es el Espíritu Santo de Dios que habla, llega al corazón. Amén, iglesia. Gloria al Señor. ¿Están aquí? La Biblia, todos sabemos que es el libro de las edades, diferentes épocas, diferentes siglos, ¿no? De mucho tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. ¿Ya? No se olvide que Juan, cuando tuvo esta revelación para las 7 iglesias, 5 de ellas, 5 de
de las 7 iglesias están en peligro. 5 iglesias que están en peligro, de las 7. Hoy día esta palabra nos habla a nosotros. Amén. ¿Está aquí o no? Amén. Gloria al Señor. Habla de la iglesia en la Odisea. Estaba ubicada en un lugar muy estratégico. Ya tenía 2 lugares donde se podía llegar, una desde el océano, desde el mar, otra, ¿no es cierto?, venía desde Pérgamo, donde pasaba, al de Pérgamo a llegar a la Odisea pasaba las 5 localidades, las 5 iglesias. Y era un lugar tan estratégico, pero había una deficiencia en ese lugar. Ese lugar no tenía agua. No había agua en esa ciudad. ¿Y cómo lo hicieron? A 10 kilómetros había unas fuentes termales. Y de ese lugar construyeron, ¿no es cierto?, unos acueductos de piedras, le pusieron unos arcos y de ese lugar eran aguas calientes, donde estaban, pero cuando llegaban a la ciudad llegaban el agua tibia. Amén. Pero había otra cualidad muy hermosa en la iglesia de la Odisea, o en el lugar de la Odisea. Ellos tenían una situación muy buena. Muy buena. Había una buena, ¿cómo se dice?, agricultura. Ya había buen comercio. Había un comercio bancario en ese lugar. También era un lugar donde se hacían las mejores túnicas. Comprar una túnica en aquellos años era muy costoso, muy caro, pero ellos se dedicaban a la fabricación de túnicas. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Y por supuesto, ellos encontraron la medicina para la enfermedad de los ojos. Por eso, cuando nosotros podemos ver el mensaje, está relacionado con su historia. Jesús le habla relacionado con su historia, con la historia de ese lugar. En el año 68 hubo un terremoto muy grande y ellos, como eran tan ricos, reconstruyeron la ciudad en poco tiempo. No tuvieron necesidad de que el César los ayudara, porque era una iglesia estaba muy bien posicionada, muy rica. Pero esa riqueza y esa comodidad y todas las cosas que ellos tenían, ¿no es cierto?, se habían entibiado, espiritualmente hablando. Ya para ellos no era relevante la religión, no era relevante, ¿no es cierto?, congregarse. No había relevancia en eso, porque se sentían cómodos. Por eso este llamado de atención, ¿no es cierto?, a través de la enseñanza que el Señor nos da. La condición de la iglesia, vuelvo a decirlo, la condición que ellos tenían era una iglesia tibia. Ahora me preguntan, en estos tiempos, ¿habrán iglesias tibias? ¿Pero usted lo cree? Yo creo, ¿no es cierto?, que sí, deben haber iglesias tibias. Recuerde que la iglesia somos nosotros. Entonces, la condición de la iglesia era tibia, pero eso para ellos no era ningún problema. Para ellos no era un problema ser de esa condición, porque eran empresarios, era gente adinerada, ¿no es cierto? Y ellos están preparando siempre sus negocios, su cosa, y pasaba la vida y pasaba, pero la iglesia se fue entibiando. Por eso decimos, la condición de la iglesia era tibia. El que es frío, habla de frío, ¿no es cierto?, caliente. Cuando una persona es fría, ¿no es cierto?, tiene la condición de tener la necesidad de Dios. Una persona fría, una persona que no conoce a Dios, ¿no es cierto?, que está allá afuera, en algún momento de su vida tiene la necesidad de clamar a Dios. Una persona, cuando habla de una persona, ¿no es cierto?, que tiene necesidad, una persona, esos que a lo mejor no les gusta la religión, ¿no es cierto?, son fríos, pero tienen una necesidad de Dios. El tibio conoce a Dios y no tiene necesidad de Dios.
Y el cristiano tibio es un peligro para el personaje que no conoce a Dios. Porque a través de las enseñanzas, las cosas que él dice, las cosas que él habla, nos llegan los inconversos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, parafraseando en lo que queremos entrar al tema, ¿no es cierto? Ellos decían no tener necesidad de Dios, ¿no es cierto? No había ese apetito espiritual porque estaban cómodos. Hay un dicho que esta semana lo he escuchado harto, dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve, ¿no es cierto? Lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros. Entonces, lo opuesto a la gente sin conocimiento, ¿no es cierto? La gente sin conocimiento necesita de Dios. Hemos visto estos días, ha temblado en muchos lugares, ha habido terremotos, sobre todo en Venezuela, 2 terremotos así, destruyó el terremoto. Pero mi pregunta es, ¿será culpa de Dios de que se haya destruido ese país por terremoto? Gloria al Señor. Dios le habló a Venezuela. Dios habló antes de los terremotos para que la gente se volviera a Dios, pero en su indiferencia, la gente tibia, porque muchos de esos que estaban ahí eran cristianos tibios, muchos de esos. Y vino este tremendo terremoto y no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, porque el ser humano no obedece. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Entonces el tibio no tiene necesidad de Dios, no tiene ninguna necesidad de Dios y no tienen hambre y sed de justicia, como lo dice Mateo 5:6. También dice en el libro de Mateo 5:3, dice, los tibios son opuestos a los pobres en espíritu, que habla, ¿no es cierto?, el monte de la bienaventuranza. Entonces cuando la iglesia es tibia, la iglesia comienza a decaer. A la iglesia tibia no le interesa congregarse, no es su prioridad, si tiene que faltar, falta. La iglesia tibia lleva una vida, ¿no es cierto?, alejada de Dios y no es la prioridad. No es la prioridad de poder venir a la casa del Señor, de congregarse, de hacer las ordenanzas, ¿no es cierto?, que el Señor les ha encomendado. No hay prioridad. Ellos no se oponen a Jesús. El tibio no se opone a Jesús, porque le conoce, pero no tiene poder de Dios. Esa es la diferencia. Que el Señor nos bendiga. Algunas veces asistían a la iglesia, otras veces no asistían a la iglesia, y le da lo mismo. Le da lo mismo ir a la iglesia. Estos días conversábamos sobre los últimos tiempos. Mire, hay aquí algo muy maravilloso. Conversábamos, ¿no es cierto? Con mi esposa lo conversábamos sobre los últimos tiempos. Viene el rapto, ¿no es cierto? La pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Procesos que nos tocará vivir. Unos dicen que la iglesia se va en la pretribulación, otros dicen que se va, ¿no es cierto?, en la tribulación, en la mitad del tiempo del anticristo. Otros dicen que se van, pero que los vamos. Amén. La lógica de todo esto, que nosotros nos hemos metido mucho en esto. Nos hemos metido mucho cuándo será pero lo que el Señor nos encomienda a nosotros, que nosotros tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparado para el rapto. Aquí estamos hablando de la iglesia tibia, de la Odisea. ¿No es cierto? Que eran ricos en todo, tenían todo, pero eran pobres, espiritualmente pobres. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos en estos últimos tiempos es de que nosotros tenemos que tener una conciencia preparada. Tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Nos viene hablando hace mucho rato. Pero estamos más preocupados de decir, no, viene la pretribulación y la tribulación. Y más preocupados de eso. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros decimos, no, si la iglesia viene, se la va a llevar el Señor en la mitad de la tribulación, cuando venga, entonces la iglesia, ¿qué hace? Descansa. No hay ningún temor y no se prepara porque vamos a tener tiempo de prepararnos.
Entonces la iglesia de estos tiempos está viviendo como el tiempo de la Odisea y muchos como las 7 iglesias, y el Señor nos está hablando. Este tiempo fue para la Odisea, pero también hoy día es para nosotros. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. El Señor, ¿no es cierto?, habla. No podemos nosotros ser cristianos que confiemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad. Yo lo puedo hacer, yo tengo la capacidad de muchas cosas, y confiamos en nosotros mismos, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que confiar solamente en lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice Dios por intermedio de su palabra. Él nos ha dicho tantas veces. ¿Cuántas veces en su vida usted ha escuchado de que Cristo viene? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces se ha anunciado de que Cristo viene, que viene el rapto de la iglesia, que ya queda poco tiempo y que ya nos tenemos que estar preparando, y hemos escuchado y nos hemos acostumbrado tanto, como los milagros que nosotros estamos viendo todos los días? Si yo le preguntara a usted, ¿usted ha vivido un milagro el día de hoy? Nómbreme alguno, a ver. Se levantó, está viva, puede mirar con sus ojos, puede caminar, puede saltar, puede correr, y eso es un milagro de parte de Dios. Puede hablar, podemos hablar. Es un milagro, eso proviene de parte de Dios. Estamos tan acostumbrados que no lo valorizamos. No valorizamos las cosas que el Señor hace por nosotros todos los días. Todos los días el Señor nos habla. Todos los días el Señor nos está recordando, ¿no es cierto?, que Él viene pronto a buscar su iglesia. Y no hemos afiatado a todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y no hemos descuidado nuestra propia salvación. Dios nos ha encomendado tarea. ¿Sabe? Habla del cristiano que es caliente, o sos frío o sos caliente. El cristiano, ¿no es cierto?, caliente se aferra a la oración, al clamor. Ama a Dios con todo su corazón, ¿no es cierto? Ama su palabra. Está el fuego del Espíritu Santo de Dios en él. Dan testimonio de que son hijos de Dios y van por aquí y por allá trabajando en la obra del Señor porque amamos a Dios. Damos fe, damos testimonio cuando predicamos a la calle, decimos que en Cristo hay salvación, hay remisión de pecados, y damos testimonio, ¿no es cierto?, porque dentro de nosotros hay un fuego. Gloria al Señor. No digo que para ser caliente hay que trabajar en todo. Hay otros que trabajan de otra manera, son más pasivos, pero están metidos en la brecha, están metidos en las ordenanzas que Dios le ha dado. No es solamente decir yo soy cristiano evangélico y me voy al cielo porque Jesús lo dijo, porque Jesús me invitó, como lo decíamos hace poquito tiempo atrás, porque Él me invitó. ¿Y qué mérito tengo yo para ir? ¿Estamos haciendo mérito? ¿Estamos haciendo los méritos que el Señor nos ha encomendado? Por eso aquí nos puso como ejemplo la iglesia de la Odisea, una iglesia que le daba lo mismo congregarse o no congregarse. Y qué triste esto. La iglesia tibia a veces paga los diezmos y otras veces no. Se dedica a contar su plata nomás, pero no tiene un compromiso mayor. Que el Señor nos bendiga, no les gustó eso. Gloria al Señor. Ellos tenían, la iglesia tibia tiene algún tipo de piedad en su vida. Se conmueve con algunas cosas, pero no tiene poder de Dios. Esa es la diferencia. Que Dios nos bendiga, el Señor nos ayude. Mire, y lo que encontré yo, esto me pareció relevante. La iglesia tibia, cuando hablamos que la iglesia tibia es peligrosa, porque como está tan conforme, no deja que otros lleguen, no deja que otros se acerquen, porque empiezan a contar lo malo de la iglesia. Es como un perro, ¿no es cierto?, descansado en el heno, o en la paja, o en el pasto, descansando. No se come el pasto, pero no deja que los otros animales vengan a comer, porque está cómodo. Está cómodo, es feo a lo mejor lo que le estoy diciendo, pero nos caracterizamos, ¿no es cierto?, por no tener ninguna responsabilidad. En nosotros tiene que haber el querer como el hacer,
La pasión. Ustedes son coristas, tiene que haber una pasión por cantar alabanza. Tienen que cantar en el Espíritu de Dios. No es solo entonar una alabanza, sabérsela de memoria y cantarla. Para eso sea cantante del mundo. Aquí la alabanza se canta en el Espíritu. Alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos dijeron amén? El miércoles hay ensayo. ¿Cuántos dijeron amén? Gloria al Señor, porque hay un compromiso no con la jefa de coro, sino que con Dios, porque a Él le adoramos, a Él alabamos. Que Dios nos bendiga. Qué importante poder entender. Ellos tenían, la iglesia de Laodicea tenía tanta confianza en ellos mismos, pero tanta confianza que les llegó la tibieza, porque eran adinerados, eran ricos, ellos hacían las mejores túnicas y el Señor les decía, eres un desventurado porque no te puedes cubrir. Eres ciego, y ellos habían inventado los medicamentos para los ojos. Esto es como no entender. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude cuando el Señor comienza a hablarnos, ¿sabe? Pedro también, aquí hay un ejemplo. Pedro tenía tanta confianza en sí mismo que llegó a ser vanaglorioso. ¿Dónde lo dice eso? Busque ahí Mateo 5:6. Gloria al Señor. Dice, decía Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Nunca me voy a escandalizar de ti, le decía Pedro a Jesús, y el primero que arrancó, y el primero que le negó. ¿Se da cuenta? Por eso cuando la palabra de Dios comienza a ministrarnos, comienza a hablarnos, nosotros decimos que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos guiados por el Espíritu Santo de Dios hay? Poquito, no hay ninguno aquí. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Todos nuestros planes están en Dios. ¿Estamos haciendo nuestros planes en Dios? ¿Le consultamos al Señor? Gloria al Señor. ¿O son como esos, hagamos lo que hagamos, vamos aquí, vamos allá y hacemos planes y dejamos a Dios de lado? No, iglesia amada, nosotros tenemos que ser esa iglesia que representa a la iglesia, dice que es caliente, soberana, gloria al Señor, que se esfuerza, que tiene fuego en su interior por predicar la palabra del Señor, que tiene celo de Dios. Tenemos que tener ese celo de Dios. Nos cuesta a veces. Nos cuesta. Tenemos que ser honestos, nos cuesta. Estamos luchando, estamos en esta carne. Esta carne es corrupta. Esta carne le gusta lo malo, ¿no es cierto? Le gustan los placeres, le gusta todo. Entonces tenemos que pescar esta carne, ¿no es cierto? Y traerla aquí a los pies de Cristo. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Por eso cuando nos habla la palabra del Señor, qué tremendo esto. Cuando dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor nos bendiga. Parece que no le gusta el mensaje. Vamos a predicar esos mensajes. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Si necesitas algo, Dios te lo va a dar. Y ahí es donde uno salta. ¡Ah, gloria a Dios, aleluya! El Señor me habló. Pero cuando el Señor me dice que soy pobre, gloria al Señor, cuando el Señor me está diciendo, si nosotros los pastores predicáramos todo esto, toda esta desnudez, toda esta vergüenza que estamos viviendo, el pastor es mal, no tiene amor. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Que si yo, pastor, le dijera, ¿sabe qué? Usted es un miserable. Si dijéramos en este lugar, usted es miserable, pero lo dice la Escritura. Somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. Entonces, compremos oro refinado, vivamos la palabra del Señor. No solo prediquémosla, vivamos la palabra. Vivamos la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que vivirla. Tus proyectos que sean en Dios, Dios te va a bendecir. Gloria al Señor. Sabes, yo tengo tantas inconvenientes, gloria al Señor, porque a lo mejor no le creo a Dios.
No sé si usted ha pasado este proceso, que a veces parece que estamos solos, que no vemos la respuesta de Dios, le hablamos a Dios, le predicamos y parece que estamos solos, pero nunca hemos estado solos porque la promesa de Dios nos dijo que no nos dejaría ni nos desampararía. Si yo me siento que estoy solo, si usted se siente que está solo, es porque a nosotros nos falta la gracia de Dios, el convencernos y creerle al Señor. La palabra de Dios dice, solo cree, solo hay que creerle al Señor. Gloria al Señor, solo cree. La iglesia de la Odisea representa hoy día también a una de las iglesias acá, los que podemos estar aquí. Las 7 iglesias representan algo. Mire, las 7 iglesias, el Señor, ¿sabe lo que les dice? A cada una de ellas, escúcheme bien, Jesús le advirtió a Efeso que quitaría el candelero de su lugar si no se arrepentía. Eso es el mensaje a Efeso. A Pérgamo dice que pelearía contra ella con la espada de su boca si no cambiaba, si no se restaurara, si no se volvía a Dios. A Tiatira le dije, de sufrimientos severos, si no te dejabas seguir. A Jezabel venían tremendos sufrimientos si no se dejaba de la idolatría. Que el Señor nos bendiga. La iglesia de Sardis, ¿qué le dice? Que vendría como ladrón en la noche y juzgaría si no se preparaban. ¿Y qué le dice a la Odisea? Gloria al Señor, que lo vomitaría de su boca si no se arrepentían. Por eso, iglesia, tenemos que arrepentirnos si hemos dejado a Dios afuera de todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. ¿Qué pasó en nuestra vida para que fuéramos menguando, para que fuéramos desistiendo? Un día, perdón hermano Fernando que lo tome usted, un día cuando el hermano Fernando quería predicar aquí afuera, y vino a predicar, y estaba solo allá afuera, y a lo mejor muchos de nosotros pasamos y lo vimos. Él estaba, ¿no es cierto?, con ese deseo, ese amor, ese fuego en su interior. Él quería predicar y él quería a lo mejor que nosotros lo acompañáramos, pero como nadie vino, nadie apareció, gloria al Señor, algo sucedió que uno... Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el fuego que tienen algunos, otros no lo tienen. Dice Santiago, dice que nos consideremos en un espejo. ¿Cómo estamos nosotros? Nos decía el domingo pasado. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Somos buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos nuestras propias debilidades. Que el Señor nos ayude para poder avanzar. Queremos un día estar en la presencia del Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, pero estamos preparados para esperar al amado. Estamos preparados, estamos haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga. O somos como la iglesia de la Odisea. Tenemos buena situación, estamos bien económicamente, tengo de todo, no me falta nada, pero nos falta Cristo. Nos falta la presencia de Dios en nuestros corazones. Nos falta, gloria al Señor, de llevar el mensaje, predicar el Evangelio. Nos sentimos cómodos sentados aquí en la silla, estamos requete contra cómodos sentados, pero ¿a cuántos que hoy día quisieran estar en este lugar? ¿A cuántos podíamos haber invitado? Predicarle el Evangelio. Si en nosotros no puede acabarse ese fuego. Jeremías decía, yo no predicaré más, no hablaré más, ¿no es cierto? Pero no se aguantó porque dentro de él había un fuego que lo quemaba. Y es lo que tiene que estar hoy día con nosotros como iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Usted tiene derecho a salir, a descansar, tiene el derecho. Cargue sus pilas, vaya, trabaje, haga lo que tenga que hacer, pero vuelva con todas las ganas, con todo el power, para que trabajemos en esta obra maravillosa que el Señor nos encomendó. La iglesia tibia dice que vaya el pastor. No quiero ser fanático como el pastor, si el pastor tiene que estar en todas. No es que yo sea fanático, es una responsabilidad que hice con Dios. La responsabilidad también usted la hizo con Dios. Y tenemos que amar su obra. ¿Cómo se siente usted cuando usted se gana un alma?
¿Cómo se siente cuando usted le predica a alguien y si algo escucha y quiere venir a la casa del Señor? ¿No nos sentimos contentos? ¿No sentimos gratificación en nuestros corazones cuando podemos hacerlo? Cuando a lo mejor no viene a este lugar, pero usted le predicó a alguien y fue a otra iglesia, también es ganancia. También es ganancia. No, porque no vienen a este lugar se van a perder. No, no. Si donde vayan, donde el Señor los envíe, gloria al Señor, es bendición. Otros predicarán por allá y a lo mejor vendrán a este lugar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso, amados hermanos, debemos tener cuidado, gloria al Señor, con llegar a ser tibios. ¿Sabe? Mira, la Odisea traía agua de por allá, lejos, 10 kilómetros. 10 kilómetros ellos traían agua, venía caliente y llegaba tibia a ese lugar. ¿Sabes por qué se enfriaba el agua? Porque salía de su fuente. De allá salía de su fuente. El cristiano tibia se está saliendo de la fuente que es Cristo. Si nos estamos entibiando, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Dios, acerquémonos cada día más a Dios, para que no nos entibiemos, para que amemos a Dios, sigamos trabajando con todo el deseo, con todo nuestro corazón. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos, nuestra descendencia le pertenece a Dios. Los niños chiquititos yo los veo correr aquí, va. Allá estaba Josué, ¿no es cierto?, en el punto de predicación, pero ahí está, él se va a acostumbrar, después va a ir solito y va a predicar el evangelio solito. Los niños tienen que estar aquí en la casa del Señor. No importa que griten, que corran, no importa. Nosotros los viejotes tenemos que tener tolerancia, como Dios la ha tenido con nosotros. Gloria al Señor. Si los niños tienen que criarse en la casa del Señor, la juventud tiene... ayer tuvimos un evento de jóvenes. Yo era el más joven que había ahí. No se ría si yo me siento joven. Pura juventud. Gloria al Señor. Y me daba gusto ver los jovencitos, unos jovencitos que otros los vi que estaban lejos, estaban sentados ahí, pero estaban lejos del lugar, pero estaban. Por eso nosotros alegrémonos de que estos jóvenes sirven al Señor, que estas niñas están en la casa del Señor, alegrémonos. Gloria al Señor. A lo mejor ustedes tienen al pastor como un viejo mañoso que nada le gusta. A lo mejor soy amargo, pero tráigame dulce y me va a endulzar. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios nos pone en esta noche el ejemplo de la iglesia de la Odisea? Porque era una iglesia, no era pobre económicamente, era una iglesia próspera, tenían mucho dinero, pero no tenían a Dios. Un ejemplo, podemos ganar mucho dinero, pero el dinero hace mal. El dinero nos aparta de Dios. Gloria al Señor. Si tenemos mucho, yo me recuerdo que años atrás era muy difícil tener auto. Mi esposa es testigo de esto. Cuando íbamos a Villa O'Higgins, cuando llegaba un hermano con un auto, lo primero decía, hay que bendecir el auto del hermano, porque éramos como 1500 personas y a uno quiere llegar a un auto, bien, y todos contentos, la bendición de mi hermano, tiene auto, y ya los días domingos empezaba a faltar porque se iba para la playa, porque tenía auto. ¿Es que la bendición a veces hace mal? Cuando no tenía auto, fiel ahí en los puntos de predicación, siempre en las reuniones, siempre en la casa del Señor, pero cuando... Entonces, cuidado, iglesia, cuidado. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, sirvamos a Dios de todo corazón, que no nos comencemos a entibiar. Y cuando usted note que se está entibiando, cuando ya su oración sea media así como que media poquito cosa nomás, usted empieza a acercarse más a Dios. Acérquese al fuego, acérquese a Dios, que no se enfríe, que el enemigo no nos robe la bendición, no tiene por qué, no tiene arte ni parte sobre nuestras vidas. Acerquémonos al Señor. Hoy día mucha de nuestra juventud no quiere nada con el Señor, porque los evangélicos son fome. ¿Pero será fome Dios? No, si nosotros con toda nuestra
con todas nuestras estatutos y cosas así, hemos echado a perder las cosas. Pero Dios es uno solo. Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno. Gloria al Señor. Yo me alegro de mi hermana Javiera, que le gusta venir a la casa del Señor, a mi hermana Javiera. Le gusta estar aquí y chuta, seamos como ella, llega contenta a la casa del Señor. ¿No es cierto? Llegó saludando. Y a veces nosotros llegamos con la cara larga. Cuando llegamos a la casa se atraviesa el gato y que Dios nos bendiga. Nos reímos, pero en algunas circunstancias sí hemos estado en esas situaciones. ¿No es cierto? Aquí el Señor nos pone este tremendo ejemplo de la iglesia de la Odisea. Podría haber sido una buena Filadelfia, ¿no es cierto? Lo poco que hay hecho yo, vaya a entrar conmigo y todas las cosas, maravilloso, yo me porto bien y voy a ir al paraíso con el Señor y todas las cosas. Pero para poder ir ahí hay que negarse a uno mismo, dejarse de dar argumentos, gloria al Señor, de dejarse, ¿no es cierto?, de la ironía. Ellos eran famosos por todas sus cosas, los que tejían. Oiga, si un paño de eso, una túnica de esa, no era fácil hacerla, se demoraba mucho tiempo, pero ellos eran tejedores. Pero el Señor le dice, él es un miserable, pobre y desnudo. Es la ironía de la vida. Y dice, eres ciego, y habían inventado el remedio para la ceguera. Entonces, por eso, cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto?, a veces relacionado con su propia historia, con lo que ellos eran, qué tremendo de poder darnos cuenta de que nosotros tenemos todo en este lugar. Tenemos todo para ser felices, tenemos todo para acercarnos al trono de la gracia, tenemos todo, el Señor nos ha dado todo, te ha dado una buena casa, un buen auto, te ha dado, ¿no es cierto?, un buen trabajo, te ha bendecido el Señor, te ha bendecido, ¿no es cierto?, de gran manera Dios ha sido con nosotros, te ha dado vida, te ha dado salud, nos ha dado todas las cosas del Señor y aún así muchas veces somos tibios para servirle al Señor. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Yo le admiro a usted cuando a los hermanos que salen al punto de predicación, algunos no predican, pero ahí están dando testimonio con estar personalmente en ese lugar, dan testimonio, sin necesidad de abrir su boca, están dando testimonio de que Cristo ha hecho algo en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Por eso somos pocos. En delante nos veíamos lindo, harto, habíamos en el punto de predicación, terminamos harto, qué lindo. Cuando podemos adorar, cuando podemos glorificar, cuando podemos, ¿no es cierto?, presentarnos en ese lugar e invitar a la gente que venga, pero seamos una iglesia fogosa en el Espíritu. ¿Qué van a venir si vienen a sentarse y no sienten nada? Por eso le digo al coro, el coro cuando cante, cada alabanza que cante usted, cántela en el Espíritu. No venga a cantar en la carne este lugar, cante en el Espíritu. Cuando venga alguien a orar a este lugar, ore en el Espíritu, con la gracia, con la pasión que Dios nos ha dado. A veces nos asombramos de los hermanos carcelarios. ¿Usted conoce cómo son los carcelarios? Puro fuego nomás ellos, puro fuego. Están encerrados en 4 murallas ahí, pero tienen unos servicios tremendos. Tremendo como alaban a Dios. Y aquí tenemos la libertad y estamos más encadenados que ellos. Porque nos cuesta decir un gloria a Dios, un aleluya, un amén. Nos cuesta, estamos oprimidos. Los problemas, las dificultades nos mantienen oprimidos. Los pensamientos negativos nos mantienen oprimidos. Que el Señor nos bendiga. El pastor nos llamó hoy día para puro retarnos. No. El Señor nos está llamando un toque a la conciencia. Principalmente a mí. Primero a mí. Porque yo necesito de Dios. No sé usted. No sé si usted necesita del Señor. Que el Señor nos ayude. Vuelvo a decirle. Todos nosotros tenemos que estar en este lugar. Y cuando cantemos una alabanza, cantémosla. Que llegue al tercer cielo. Nuestra adoración que llegue a la presencia de Dios. Los hermanos del coro pueden quedar difónicos cantando y a veces ni un pelo se nos mueve. A mí no, pero tengo poquito.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Que esta palabra cale lo más profundo en nuestra vida. Por eso cuando me habla el Señor, dice, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Gloria al Señor. Un pintor pintó un cuadro muy lindo y pintó una puerta. No sé si lo ha escuchado. Y estaba Jesús golpeando la puerta. Y ahí el pintor y alguien fue y le refutó lo que él había hecho, que estaba mal hecho. Estaba mal hecho el cuadro, porque la puerta no tenía picaporte para abrirla. Gloria al Señor. Y le dijo, no está mal hecho. No está mal hecho el cuadro, porque la puerta se abre de adentro. Gloria a Dios para siempre. Cuando Jesús golpea su puerta, es usted que tiene que abrir la puerta de su corazón para que Él pueda morar en usted, morar en nuestras vidas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, gloria al Señor, mi voz entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y dice la palabra del Señor que al que venciere le daré la corona, gloria al Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tal cual lo hizo con su Padre, Él venció y hoy día está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por esta humanidad. Cristo viene pronto, iglesia amada. Ahora, con esto quiero terminar. Cuando se habla de las 7 iglesias, 5 no están consideradas porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Hay una que estaba bien, ¿no es cierto? El Señor la recibió. Hay otra que estaba a punto, estaba así como para que Dios la recibiera. Pero nosotros cuando el Señor nos habla, somos la iglesia que el Señor, ¿no es cierto? Jesucristo ha pagado un precio por esta humanidad, por nosotros. Somos la iglesia que el Señor hoy día nos habla a nosotros. ¿En qué posición estamos? ¿Tenemos que arrepentirnos verdaderamente? ¿Tenemos que abrir nuestro corazón? Gloria al Señor. ¿O todavía estamos apegados y arradicados, pegados ahí en el mundo todavía? Hoy día, ¿cuántos cristianos no han ido a los servicios? No han ido a los servicios por quedarse pegados viendo un partido del mundial. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Eso es idolatría. Idolatría. Cientos. Estos días vi uno que estaba por allá, ¿no es cierto? Y estaba pegado afuera en el celular mirando un partido. ¿Se agradará a Dios de eso? No fue aquí en todo caso. ¿Se agradará a Dios de eso? Si vamos a la casa del Señor, vamos a adorar. Vamos a adorar. Vamos de cuerpo, alma y espíritu y adoremos al Señor. Por eso cuando el Señor nos habla de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que lo tenía todo pero era tibia. Ellos recibían el agua tibia desde en sus casas. ¿Por qué? Porque el agua, ¿no es cierto?, había salido de la fuente, llegaba hasta la... Es un ejemplo que el Señor nos pone, ¿no es cierto? De allá sale el agua caliente. Gloria al Señor, llega acá tibia. Si nosotros nos apartamos del lado del Señor, nos vamos a entibiar. Acerquémonos al Señor a través de la oración, a través del clamor, a través de lo que el Señor nos ha enseñado. Acerquémonos al Señor cumpliendo con todas las tareas que el Señor nos ha dado. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude para que seamos hijos agradecidos y que realmente creamos que un día nos iremos a la presencia del Señor. Gracias por esos 4 amenes. Se van mañana. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el amor, la misericordia. Gracias porque sabemos, Señor, que usted es un Dios bueno, Señor. Usted nos está llamando, Señor, al arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Usted dice, Señor, a través de su palabra, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Padre, gracias, Señor. Gracias porque usted nos corrige. Un padre que no corrige a su hijo, Señor, amado Dios, entra en pecado, Señor, porque dice que le ama, pero está equivocado. El amar, Señor, trae corrección.
El amar, Señor, el amarnos usted a nosotros trae corrección. Y si nos has corregido en este día, Señor, y tenemos que arrepentirnos, Señor, ayúdanos, Señor, para ser buenos hijos tuyos, Padre, por amor y por misericordia. En el nombre de Jesús, gracias por la iglesia que está presente en este momento, en este lugar. Bendiga a cada uno de los que están presentes, los que han podido oír tu maravillosa palabra, la enseñanza que nos ha dado el día de hoy, Padre. Bendiga, bendiga, Señor, la iglesia, Señor, por amor y por misericordia. Señor, usted nos llama a arrepentirnos, a arrodillarnos, Señor, amado Dios, delante de tu presencia, Padre, reconocer que tú eres Dios y te necesitamos tanto, Señor, a ti, Padre, por amor y por misericordia. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amado Dios, que cada uno de nosotros nos preocupemos, Señor, amado Dios, de nuestra propia salvación, Señor. No cuándo será, Señor, el rapto, Señor, en qué tiempo será, sino estar preparados para irnos con usted, Padre, por amor y por misericordia. Gracias, mi Dios amado, por lo que usted seguirá haciendo en nuestra vida. Sella esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, por amor y por misericordia. Gracias por todo, Señor. Lo rogamos mediante Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre.